Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Valentina Castañari, soy asociada del Instituto O'Neill para el Derecho a la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, y me complace en el día de hoy darles la bienvenida al evento de lanzamiento del repositorio El Derecho a la Salud en la Jurisprudencia Mexicana, Latinoamericana e Internacional, una iniciativa que llevamos adelante junto al Consejo de la Judicatura Federal de México. Vamos a dar unos minutos adicionales para que la gente termine de conectarse y daremos inicio al evento. Mientras tanto, les recuerdo que durante el evento pueden dejar sus preguntas para los y las panelistas, que serán contestadas al final. Entonces, en unos minutitos más estaremos dando inicio. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están uniendo al evento. Estamos dando unos minutitos y daremos inicio. Valentina, solo aprovechando para recordarle a nuestros invitados que habrá un espacio para preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Entonces, las personas que tengan preguntas pueden plantearlas dentro del espacio exclusivo para ello dentro de esta plataforma. Bueno, aprovechando ahorita que estamos esperando, les recordamos esa opción para que nos compartan sus inquietudes por esa vía. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Vemos que sigue sumándose gente, así que vamos a dar 2 minutitos más para dar inicio al evento, agradeciendo ya a todas las personas que se han unido y están compartiendo con nosotros. Vamos a tener unos paneles de lujo en el día de hoy, así que esperamos que se siga sumando gente y vamos a empezar. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas las personas que se están uniendo y a quienes ya están esperando. Creo que siendo que pasaron 5 minutos, podemos dar inicio al evento de lanzamiento del repositorio del derecho a la salud en la jurisprudencia mexicana, latinoamericana e internacional, que es una iniciativa que llevamos adelante el Instituto O'Neill para el Derecho de la Salud Global, Nacional y Global de la Universidad de Georgetown y el Consejo Federal de la Judicatura de México. Para dar inicio,
Héctor Esteban García García nos dará la bienvenida en nombre del Consejo de la Judicatura Federal de México. Te escuchamos, Héctor. Muchas gracias, Valentina, por la presentación, por la bienvenida tan amable que le das a todo nuestro público por parte del Consejo de la Judicatura Federal y en particular de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales. Les damos también la más cordial bienvenida a este evento con el cual está lanzando al público una herramienta que esperamos que sea de mucha utilidad para sus actividades, para personal jurisdiccional del Consejo de la Judicatura, pero también para personal administrativo, para la academia, para la sociedad civil, porque constituye una base de datos, por así decirlo, sobre una serie de decisiones que se han tomado a lo largo de la región, en particular en México, pero también en instancias internacionales, sobre las mejores formas de proteger el derecho a la salud. Esperamos que esta herramienta sea de mucha utilidad. En unos momentos, el director de Derechos Humanos de nuestra dirección, Eduardo, va a poder compartirles un poquito más con detalle en qué consiste esta herramienta, sus objetivos, su utilidad. Pero nos complace mucho el que estén aquí con nosotros. Esperamos que disfruten de las distintas intervenciones que estarán dando a lo largo de esta sesión. Y pues nuevamente, bienvenidos a este evento que en lo personal me complace mucho el poder haber sido parte de este proyecto y esperamos que sin duda no constituya un punto de llegada, sino un punto de partida para ampliar las formas de proteger el derecho a la salud, no solo en México, sino también en nuestra región. Muchísimas gracias, Valentina. Supongo que ahora, pues, iniciaremos con nuestras intervenciones, así que te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, también por tus palabras. Desde el Instituto O'Neill estamos realmente muy entusiasmados y queremos agradecer en primer lugar al Consejo de la Judicatura por el gran trabajo conjunto que hemos hecho hasta la fecha. Este es un proyecto que nos entusiasma mucho porque es el primer repositorio que trata específicamente jurisprudencia sobre el derecho a la salud. Y lo hace desde una perspectiva comparada, así que esperamos que sea una herramienta potente, por un lado, para socializar y dar visibilidad a esas sentencias progresistas y muy positivas que tenemos en la región, y que permita facilitar el análisis comparado tanto en la academia como en la labor judicial, y permita hacer progresar el derecho a la salud en nuestra región. Así que esperamos que esto que se lanza hoy sea un proyecto que siga creciendo y actualizándose con el tiempo y facilite también el diálogo regional y la cooperación de nuestros países con todo el progreso que hemos hecho. Para este lanzamiento vamos a contar con un panel de distinguidas personas expertas que nos van a dar un recorrido por algunos de los avances de la realización del derecho a la salud en la región y van a también apuntar, claro, algunos desafíos que quedan pendientes, así como a ayudarnos a comprender cómo el repositorio puede ser una herramienta para lograr el avance del derecho. El evento se va a organizar en dos bloques. Para empezar, tenemos a Ariadna Tobar Ramírez, que nos va a hablar un poco del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos. A continuación, Rebeca Saucedo López nos hablará sobre el progreso del derecho en México específicamente. Y luego vamos a contar con la distinguida presencia de tres comentaristas que nos van a aportar las perspectivas desde tres países de la región: Argentina, Colombia y México, y también ayudarnos a comprender cómo el repositorio puede ser utilizado en diferentes ámbitos, ya sea en la academia o en la labor judicial. Así que con esto, de vuelta a darles la bienvenida. Cada expositor y expositora va a contar con 10 minutos para su intervención y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas del público, así que si quieren ir dejando sus preguntas en la casilla que está destinada para ese fin en la plataforma de Zoom, tendremos espacio para responderlas al final.
Con esto comenzaremos con la intervención de Ariadna Tobar Ramírez, que es consultora del Instituto O'Neill, que como dije nos hablará sobre el derecho internacional de los derechos humanos y cómo el derecho a la salud ha sido abordado desde ese lugar. Y también, perdón, también nos presentará José Eduardo Muñoz, el repositorio, por supuesto, que es bueno, lo que nos convoca aquí en el día de hoy. Así que muchas gracias. Empezamos entonces con la intervención de Ariadna. Buen día a todos, a todas quienes nos acompañan en este día. Muchas gracias por hacerse partícipes de este lanzamiento. Voy a permitirme compartir la pantalla para una corta presentación que nos guíe en esta discusión. Como Valentina lo señaló, mi nombre es Ariadna Tobar Ramírez, soy parte del Instituto O'Neill para el Derecho de Salud Global, el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown. Y hoy voy a hablar rápidamente sobre el tema del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos. Por favor, Valentina, ¿me puedes confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco sobre que el derecho a la salud, al igual que otros derechos humanos, está consagrado en diferentes instrumentos internacionales. Uno de ellos, digamos, es muy conocido, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a partir del cual vamos a desplegar una serie de definición de obligaciones y de un poco el contenido de lo que significa el derecho a la salud en esta presentación. Pero asimismo otros instrumentos internacionales que se refieren a otros grupos poblacionales que tienen énfasis en otros grupos poblacionales también tratan el derecho a la salud. Por ejemplo, es el caso de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el protocolo, bueno, principalmente estos a nivel del sistema universal. También recordemos que a nivel del sistema interamericano tenemos el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador. En primer lugar, es muy importante mencionar también que el derecho a la salud no es simplemente o no es el hecho de no enfermarse, sino más bien es la garantía de que las personas podrán acceder al más alto nivel posible de salud física y mental. Es decir, tiene una categorización amplia este derecho, pero adicionalmente, y esto es, digamos, fundamental, no necesariamente tan conocido en todas partes, se abarcan los factores determinantes de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Todas las condiciones subyacentes en las cuales las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos. Y estos factores determinan cómo se configura el nivel de salud de diversos grupos poblacionales y a nivel individual. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema del nivel de educación, los ingresos, también la infraestructura que nos rodea, digamos, como la infraestructura facilita o no que tengamos hábitos saludables. Es el caso, por ejemplo, del acceso a transporte, acceso a lugares para hacer actividad física o, por ejemplo, el medio ambiente. Y otros factores que también tienen una influencia en el nivel de salud tienen que ver, por ejemplo, con el género o con las condiciones socioeconómicas en un país o en un contexto determinado. Además de estos determinantes, digamos que llamaríamos los determinantes sociales, también hay unos determinantes que se han conocido como determinantes comerciales. Y estos determinantes comerciales es el reconocimiento de cómo la actividad de los actores privados también tiene un impacto en el derecho a la salud. Veremos también que este derecho a la salud, por lo tanto, cuando se abordan los determinantes, hay unas obligaciones concretas por parte de los estados, básicamente, que consisten en facilitar, promover esos determinantes que facilitan que todas las personas gocemos de salud, pero también tomar medidas para contrarrestar aquellos determinantes que hacen que sea mucho más difícil gozar de un buen nivel de salud. Esto, digamos que está acá en la diapositiva, viene del contenido directamente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ustedes podrán ver que
hay una dimensión, digamos, mucho más amplia que la prestación de servicios de salud, de bienes de servicios, y que incluye diferentes áreas como la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Por ejemplo, allí estaríamos hablando de determinantes sociales de la salud, la prevención, tratamiento y lucha contra las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole. Por ejemplo, todas las medidas que se tomaron frente a la pandemia por COVID-19, pero también, por ejemplo, las que se tendrían que tomar frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. La creación de condiciones que aseguren que todas las personas reciban asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. Los elementos, y esto también es fundamental porque el análisis de cómo se garantiza el derecho a la salud pasa por el cumplimiento de estos elementos, incluyen, por un lado, el tema de disponibilidad, es decir, el número suficiente de establecimiento, bienes y servicios públicos de salud. En segundo lugar, la accesibilidad, y aquí estamos hablando, por un lado, de no discriminación, es decir, la garantía del derecho a la salud sin discriminación por cualquier razón, condiciones de etnia, género, discapacidad, etcétera. La accesibilidad física, es decir, estos bienes, servicios tienen que estar disponibles geográficamente, tienen que garantizar el acceso físico a través de la infraestructura en estos establecimientos, pero también la accesibilidad geográfica, por ejemplo, para personas que viven en lugares remotos. Accesibilidad económica se refiere a la asequibilidad de los servicios, de los bienes y, por supuesto, el acceso a la información que va a permitir la adopción de decisiones de forma informada. En términos de aceptabilidad, aquí estaríamos hablando de componentes que tienen que ver con el respeto de la ética médica, que estos servicios, bienes sean culturalmente apropiados, con perspectiva de género, que haya un respeto a la confidencialidad y que se enfoque a la mejora del estado de salud de las personas. Acá también hay un elemento importante que ha salido de las decisiones de los comités que tiene que ver cómo esta aceptabilidad está muy relacionada con el tema de la dignidad de las personas. Y finalmente, el otro elemento que atañe a este derecho es el tema de la calidad, es decir, todos estos establecimientos, bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y deben ser de buena calidad técnica, científica, etc. Un elemento que también ha generado, digamos, discusiones, preguntas, tiene que ver con cuáles, bueno, al igual que todos los demás derechos, el derecho a la salud también implica obligaciones generales. Estas obligaciones son básicamente la de respeto, es decir, el Estado no puede ingerir en el goce de los derechos. Ejemplos de unas violaciones a la obligación de respeto por parte del Estado en el tema de salud sería que se adoptaran normativas o políticas que afectan negativamente el goce del derecho a la salud, por ejemplo, por excluir a alguna población del acceso a los servicios de salud, sea directa o indirectamente, o el respaldo a intereses privados en detrimento del derecho a la salud. En términos de la obligación de protección, tenemos básicamente que consiste en tomar medidas para evitar la violación, los impactos adversos por parte de las actividades privadas, de los actores privados en el derecho a la salud. Y también incluye el proporcionar acceso a un recurso efectivo. Y finalmente la obligación de garantía, que consiste en adoptar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para promover el disfrute de los derechos. En algunos casos se requiere por parte del Estado que proporcione directamente los bienes y servicios para las personas que no pueden acceder a este disfrute por sí mismas. Y entonces, en términos de obligaciones esenciales, tenemos acceso a centros, bienes y servicios de salud sin discriminación, el acceso a, por ejemplo, alimentación esencial mínima y segura y las medidas para que nadie padezca hambre. Acá estamos viendo la interrelación del derecho a la salud con otros derechos humanos. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos implica que los derechos son indivisibles e interdependientes, dependen uno del otro para el goce, pero adicionalmente no hay jerarquía entre ellos y por lo tanto hay una relación muy estrecha en la garantía de unos derechos con los otros. Pero también estamos hablando de determinantes de la salud. Por ejemplo, el acceso a una alimentación mínima y segura, adecuada, pues va a tener un rol determinante en cómo las personas gozan de su derecho a la salud. El acceso a vivienda, condiciones sanitarias básicas y agua potable también nos está hablando de la interrelación con otros derechos, pero también de los determinantes de la salud. Facilitar medicamentos esenciales según la OMS,
que estamos hablando, digamos, de una faceta más prestacional, de acceso a medicamentos, de prestaciones, que es como la más conocida del derecho a la salud, y otras obligaciones esenciales implican la distribución equitativa de las instalaciones, bienes y servicios. Aquí se relaciona mucho con el derecho a la igualdad y no discriminación y la adopción de una estrategia de plan de acción nacional de salud pública. Obligaciones de prioridad equiparables son aquellas que, digamos, que son esenciales, casi esenciales, al igual que las que nombré anteriormente. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo se relacionan con otros factores como la prevención. Entonces, la prevención, por ejemplo, de enfermedades epidémicas y endémicas, y cómo los estados no solamente tienen un rol, digamos, en la prestación de servicios, en la garantía del derecho de las personas a decidir sobre su salud, sino también la obligación de tomar medidas para prevenir esas afectaciones a la salud. Y un principio que va a ser determinante o que ha generado mucha discusión a lo largo del desarrollo, de la garantía del derecho a la salud, es el de progresividad. Precisamente quisiera referirme a esto rápidamente, digamos, esto se puede, digamos, tratar mucho más a profundidad, pero es importante mencionar que la progresividad se refiere a las medidas hacia la plena efectividad de los derechos. No se aplica este principio a la obligación de no discriminación, es decir, la obligación de no discriminación es inmediata. Y por otra parte, la progresividad tampoco digamos, no se aplicaría al tema de adopción de medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la garantía del derecho a la salud. Un ejemplo de una obligación o una medida que se podría tomar en este tipo sería, por ejemplo, la regulación o la supervisión de la prestación de servicios por empresas o, digamos, entidades privadas a las que se le delega el servicio, la prestación del servicio de salud, y en ese sentido el Estado está en la obligación de adoptar medidas para regular esta prestación de servicios y para supervisar cómo se prestan. No significa el principio de progresividad que los estados simplemente puedan permanecer pasivos, y en todo caso sí significa que los estados tienen una obligación de avanzar lo más rápida y eficazmente hacia la plena realización del derecho. Digamos, en contrapartida hay un principio que se llama el de no regresividad, que básicamente se refiere a que no haya regresividad en relación con el reconocimiento o logro de satisfacción del derecho, pero esto significa que digamos, no que no pueda haber medidas regresivas, sino que estas serán vistas con un examen muy riguroso, y ese examen cuidadoso va a implicar que el Estado tenga que justificar debidamente, tanto a nivel probatorio como argumentativo, por qué está tomando las medidas. Asimismo, debe tomarse en cuenta que, digamos, medidas que se puedan considerar regresivas, el análisis se tendrá en cuenta en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Finalmente, solamente mencionarles algunas decisiones que se han tomado a nivel de comités de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, que han avanzado el entendimiento de lo que significa el derecho a la salud. Estas decisiones ustedes las pueden encontrar en el repositorio, junto con una ficha analítica que nos da una explicación de los hechos, pero también del razonamiento de los tribunales en estos contextos. Básicamente el Comité CEDAW, como les mencionaba, la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues contiene una cláusula incluyendo el tema del derecho a la salud, y el Comité CEDAW ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación con diferentes ámbitos de la salud reproductiva de las mujeres, sobre todo en temas de violencia obstétrica, acceso a servicios integrales, dignos, aceptables para las mujeres, en casos también de acceso a interrupciones del embarazo o de mortalidad materna y violencia sexual. El Comité DESC, por su parte, también ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un caso de fertilización in vitro y cómo las personas tienen derecho a tomar decisiones en ese ámbito, que incluyen, por ejemplo, la revocación del consentimiento para la transferencia de embriones en estos procedimientos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente ha sido prolífica
Tiene una etapa inicial que ustedes van a poder profundizar en los diferentes casos, donde el derecho a la salud se analiza en conexidad, desde el punto de vista de la conexidad con la vida y la integridad personal, y posteriormente hay una segunda etapa que puede llamarse de justiciabilidad directa a través de la aplicación directa del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquí en la jurisprudencia de la Corte van a encontrar temas, por ejemplo, de acceso a los beneficios del progreso científico en el contexto de fertilización in vitro, en el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, el tema de consentimiento informado, que por ejemplo en el caso IBE versus Bolivia, el tema de atención integral a personas que viven con VIH, que es el caso Cusculpirabal y otros versus Guatemala, o casos, digamos, más recientes, como el caso Vera Rojas y otros versus Chile, que habla muy fuertemente de las obligaciones de regulación, fiscalización y supervisión por parte del Estado cuando actores privados prestan servicios de salud. Entonces, solamente invitarles a que exploren mucho el repositorio, allí pueden encontrar la jurisprudencia y puedan darle más profundidad, digamos, a estas discusiones que se están dando en el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna, por tu intervención y por tu recorrido, por cómo ha evolucionado el derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos. Muy interesante tu intervención, y también dejas muchos espacios para que las personas que estén aquí presentes puedan explorar el repositorio y profundizar más sobre algunos de los temas que tocaste en el día de hoy. Así que muchas gracias. A continuación, Rebeca Saucedo López, que es directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal de México, nos dará un recorrido por cómo ha evolucionado el derecho a la salud en México, y posteriormente José Eduardo Muñoz Sánchez nos presentará finalmente el repositorio antes de nuestros comentaristas. Rebeca, bueno, recordad que también tienes 10 minutos, y a las personas participantes, a quienes están escuchando esta intervención, recordarles que tienen espacio de preguntas y respuestas para hacer, y que los y las panelistas respondan al final de sus intervenciones. Así que, Rebeca, te damos el espacio. Muchas gracias, Valentina, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me quiero nada más tomar un minuto muy pequeño para externar primero lo honrada que estoy de compartir este espacio con colegas expertas en derecho a la salud, y por supuesto agradecer la gran colaboración que hemos tenido desde la Dirección General con el Instituto O'Neill, y que pues definitivamente uno de los frutos que fue de esta colaboración fue el repositorio que hoy estamos acompañando con este diálogo en torno al derecho a la salud. Muchas gracias, por supuesto, a Óscar Cabrera y a Ariadna Tobar por la complicidad y la colaboración en este tiempo, y también porque han sido unas aliadas invaluables para nosotras en la dirección, y por supuesto a Gloria Porras, Fernanda Rodríguez, Isabel Barbosa, y a Valentina también, con quienes hemos estado trabajando cercanamente con la conformación de los contenidos del repositorio, pero también lo que ha derivado, y este espacio también ha sido parte, consecuencia de la conformación de este repositorio. Pues digo, seguramente en este espacio quienes me van a acompañar en el panel ahondarán en la evolución del derecho a la salud en las distintas latitudes, pero sí quisiera empezar mi intervención recordando que conforme a los estándares internacionales relacionados con el derecho a la salud, es claro, y eso creo que va a salir a partir de todas las intervenciones, que va mucho más allá de la atención médica y el acceso a medicamentos. Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos también que permiten llevar una vida sana, y que por supuesto es exigible ante los tribunales nacionales e internacionales. Pero esto ha sido también parte de la evolución que ha tenido el desarrollo del derecho a la salud, tanto en los sistemas, digamos, como regionales, internacionales y el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero también al interior de las jurisdicciones nacionales ha habido también esta evolución en torno a cómo hacer exigible el derecho a la salud. Sobre este punto de los estándares internacionales, bueno, ya lo mencionaba Ariadna, que tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y especialmente en su artículo 12, reconoce que el derecho a la salud implica acceder al nivel posible, al más alto nivel posible de salud.
Y como lo indica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es quien interpreta, también encargado de interpretar los alcances de este pacto, este nivel más alto posible de salud implica el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones que son necesarias para alcanzar ese nivel de salud que se establece en el artículo 12, ¿no? Y que se tiene que cumplir, como decía Ariadna, pues con estos principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En el ámbito regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto en su protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos como en la propia convención, y también en diversas instancias de la Corte Interamericana, ha reconocido que el derecho a la salud debe entenderse desde esta perspectiva, como el disfrute más alto del nivel de bienestar físico, mental y social. Y pues ya mencionaba Ariadna algunos de los casos, también por ejemplo, además de los que mencionó, está el caso de González Yubi y otros contra Ecuador, y uno muy reciente, Brites Arce y otros contra Argentina, en donde también se ha desarrollado poco a poco en diferentes aspectos este derecho a la salud. Y bueno, por ejemplo, también el de empleados de la fábrica de fuegos contra Brasil y bueno, Manuela y otros contra El Salvador, en donde pues han sido resoluciones también muy importantes y que pues por supuesto que les invitamos también a conocerlas. El repositorio también es una base, digamos, primaria de que estamos impulsando como de información sobre estos temas, pero bueno, siempre ver directamente la sentencia pues definitivamente nutre y enriquece mucho el debate. Ahora, en México el derecho a la salud ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Estoy segura que también Rodrigo Gutiérrez va a profundizar en esa explicación, pero especialmente en cuanto a su exigibilidad, ha sido también parte de esta evolución y este desarrollo que ha tenido a partir también de muchas interpretaciones que se han gestado desde los propios tribunales. La exigibilidad, como también lo vamos a ver, es esta posibilidad de que ante el incumplimiento o la no satisfacción del derecho a la salud, pues se pueda acudir también a los juzgados, a los órganos jurisdiccionales a reclamar su cumplimiento, ¿no? Y que, bueno, buena parte de esa evolución que ha tenido en cuanto a su exigibilidad del derecho a la salud en México, si bien sí se debe al reconocimiento constitucional del derecho a la salud como un derecho, que fue, me parece que a partir de 1983, cuando se reconoce explícitamente en la Constitución el derecho a la salud, y también que se debe al establecimiento de los sistemas de seguridad social. Justo en cuanto a la exigibilidad, la Suprema Corte, y es ahí en donde me voy a concentrar en esta participación, es donde ha tenido un papel muy importante para entender cómo debe traducirse esto, en qué obligaciones la exigibilidad del derecho a la salud. Y entonces, digamos que tenemos una primera etapa que fue a partir de la novena época de la jurisprudencia de la Suprema Corte entre 2000 y 2010, en donde vienen los primeros precedentes que empezaron a reconocer el derecho a la salud como un derecho susceptible de ser protegidos por los órganos jurisdiccionales. Y aquí hay dos ejemplos, digamos, que me gustaría detenerme un momento, que es el amparo en revisión 173/2008, en donde se dijo que el derecho a la salud tiene la finalidad de garantizar el disfrute de servicios y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que debe cumplir con los principios que mencionábamos: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad y calidad. Y durante esta etapa todavía, digamos, como muy cercano ya al inicio de la 10ª época, pero todavía en la 9ª, en el amparo en revisión también 315/2010, el Pleno reconoció que ya se estaba erosionando la idea de que las previsiones constitucionales sobre el derecho a la salud eran meras declaraciones constitucionales de intenciones sin mucho poder vinculante para pasar a estándares obligatorios con los que podrían contrastarse las políticas públicas o las regulaciones de los poderes legislativo y ejecutivo. Y entonces así se reconoció que, por ejemplo, el juicio de amparo era un mecanismo para impugnar afectaciones al derecho a la salud. Entonces me parece que este ya es un punto en donde ya hay una clara tendencia hacia esta otra perspectiva de la exigibilidad del derecho a la salud. Pero bueno, definitivamente en México tenemos un hito muy importante en materia de derechos humanos, y que fue la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2010, que es realmente el verdadero parteaguas en el debate de exigibilidad sobre el derecho a la salud,
pues permitió también la incorporación de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y la conformación de lo que después, a partir de la contradicción de tesis 293-2011, que interpreta los alcances del artículo 1 constitucional, dice que se conforma un nuevo bloque de regularidad constitucional compuesto no solamente por los derechos humanos que están contenidos en la Constitución mexicana, sino también por aquellos que provienen de tratados de los que el Estado mexicano es parte. Y con ello, por supuesto que una de sus implicaciones naturales es que en este caso el derecho a la salud es que se incorpora también el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus interpretaciones como por ejemplo la Observación General 14 del Comité DESC y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se dice que es vinculante y que bueno, nada más hay que hacer una distinción entre las mexicanas en donde es vinculante en su totalidad y la jurisprudencia en donde México no es parte, en donde es vinculante, pero habría que hacer también un análisis de compatibilidad con el derecho interno, ¿no? Si bien aún existen todavía retos para hacer realidad este entendimiento del derecho a la salud como un derecho independiente y principalmente exigible, y que en mi opinión también mucho tiene que ver con los retos en el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades responsables, sin duda como incluso lo muestra este repositorio que estamos presentando, tanto en la Suprema Corte como otros órganos jurisdiccionales federales, actualmente adoptan decisiones que garantizan las distintas dimensiones del derecho a la salud. Y, por ejemplo, para ir un poco cerrando en estas perspectivas que desde la Suprema Corte podemos ir identificando, la Suprema Corte ha adoptado en sus sentencias posturas diferentes a lo largo de estos, digamos, últimos años sobre el rol de las autoridades judiciales al momento de hacer exigible el derecho a la salud. La primera, digamos, como postura que podemos identificar si analizamos la jurisprudencia de la Corte es una conforme a la cual las autoridades judiciales deben controlar los excesos de las autoridades, la autoridad judicial, perdón, debe controlar los excesos de las autoridades responsables, principalmente las autoridades en materia de salud, para que la tutela del derecho no sea optativo para ellas, sino una obligación. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, podemos identificar como sentencias que se inclinaron por esta postura? Pues es el amparo en revisión 378-2014 de la segunda sala, conocido como el caso del pabellón 13, que fue un litigio estratégico en donde lo que se estaba buscando era establecer un espacio dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para personas con VIH por, digamos, como pues las facilidades que tienen por vivir con VIH a tener algunas enfermedades oportunistas que pudieran también ponerles en un riesgo mayor de salud. Entonces, ante el incumplimiento de la plena realización del derecho a la salud por parte de las autoridades, lo que se dijo en este caso es que se debía acreditar que han realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar el máximo de los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones establecidas por los derechos humanos. Y entonces se obliga a establecer este pabellón 13 en el Instituto Nacional. Otro también de los ejemplos que podríamos identificar dentro de esta faceta, pues son los amparos en revisión 601-2017 y el 1170-2017 de la primera sala, relacionados con la negativa del personal de instituciones de salud de interrumpir el embarazo de dos mujeres que fueron producto de una violación y que además una de ellas tenía pues una condición de salud, el feto, ¿no? Que hacía también complicada su vida. En ese asunto, lo que también se dijo es que las autoridades de la salud no podían implementar mecanismos ni posturas ni políticas internas que impidieran la materialización de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de ese hecho delictivo. Entonces ahí digamos que se establecen estándares muy concretos de que aquí no puede pasar o no pueden inclinarse por esas vías las autoridades de salud, ¿no? La segunda es una postura que se advierte con un poco más de reserva sobre la intervención judicial en lo que se refiere a decisiones sobre la priorización de servicios, distribución de recursos y costos del sistema. Entonces, es digamos como una
postura escéptica también como de hasta dónde tiene que llegar la intervención judicial. Y un ejemplo de ello es el amparo en revisión 932-2014 de la segunda sala, que al determinar los efectos de la concesión del amparo relacionados con la provisión de medicamentos no incluidos en el cuadro básico del Instituto Mexicano de Seguro Social, la Suprema Corte consideró que la autoridad de salud debía determinar razonablemente la conveniencia de incluir las medicinas solicitadas al cuadro básico, pues las autoridades judiciales, desde esta sentencia, se dice que no les corresponde ordenar la provisión de medicamentos, sino velar porque las decisiones se tomen de manera razonada y con base en criterios objetivos. Entonces, deja, digamos, ese espacio también al expertise, por así decirlo, de las autoridades de salud, para tomar esas decisiones en última instancia. Y la tercera es la que pugna porque se han exigido, eso digamos como una postura un poco más intermedia entre estas dos, que pugna porque sean exigibles a las autoridades elementos mínimos de salud sin discriminación y por supuesto con especial énfasis en personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad. De manera que, por ejemplo, se esperen respuestas que respondan a estándares de razonabilidad, que ya mencionábamos en la segunda postura, que se inclinaba también por esa perspectiva del estándar de razonabilidad, de manera que el diseño de las políticas en materia de salud, pues, digamos que respondan a esta razonabilidad sin exigirse como tal resultados específicos. Entonces, por ejemplo, en la acción de constitucionalidad 54-2018, que invalidó un precepto de la Ley General de Salud que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que formara parte del Sistema Nacional de Salud, poniendo en riesgo la salud, el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a interrumpir sus embarazos, se ordena al Congreso legislar conforme a lineamientos indicados en la sentencia. Entonces, la sentencia delinea una serie de cuestiones que se deben de contemplar para el régimen de objeción de conciencia en estos casos, sin dejar de desconocer que el personal de salud tiene el derecho a la objeción de conciencia, pero de manera que no se ponga en riesgo la garantía del derecho a la salud de las personas que deseen interrumpir su embarazo, ¿no? Y entonces, pues digamos que con todo este escenario en donde estamos ahora, ¿no? Primero creo que se reconoce que el derecho a la salud articula una serie de obligaciones del Estado que no solamente están relacionadas con la prestación de servicios de salud, por ejemplo, también el amparo en revisión 237-2014 sobre la constitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas relacionadas con el autoconsumo lúdico o recreativo de marihuana, que relaciona el derecho a la salud con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. Y otro tema también muy claro que se da, digamos, con esta evolución, es que el derecho a la salud es justiciable incluso en las relaciones entre particulares, como en el caso de los hospitales privados. Y por ejemplo, en los últimos casos, en el reconocimiento del derecho al aborto, pues se dice que los hospitales privados también están obligados a reconocer y hacer posible la interrupción del embarazo de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que digamos que yo advierto que es un escenario favorable, que por supuesto, como decía, tiene retos, que me parece que uno de los retos importantes es el cumplimiento de las sentencias, pero bueno, estamos en un escenario bastante favorable para la garantía del derecho a la salud en México. Y pues hasta aquí me quedaría. Muchas gracias, Rebeca, por tu intervención, muy interesante y muy interesante también ver cómo algunos de estos estándares de los que nos habló Ariadna en la primera intervención también se trasladan y se traducen al ámbito local en México. Bueno, con esta introducción damos paso ahora a José Eduardo Muñoz Sánchez, que es director de Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal de México, quien va a ser la persona que nos presente finalmente esta herramienta que nos convoca en el día de hoy, el repositorio en cuestión. Así que, Eduardo, tienes la palabra y estamos todos expectantes a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, también me gustaría agradecer estar aquí presentando esta herramienta que sin duda será de mucha utilidad
para todos los ámbitos jurisdiccionales académicos de la sociedad civil. Y sin duda, bueno, me gustaría como empezar a plantear los objetivos que se tuvieron al elaborar esta herramienta, ¿no? Como ya hemos advertido en las presentaciones que han precedido el uso de la palabra que tengo ahora, y como vamos a ver seguramente en las próximas presentaciones que vienen de las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy, advertimos que el desarrollo de la protección del derecho a la salud en los últimos años ha sido de forma progresiva en los órganos jurisdiccionales de México y de la región latinoamericana. A través de estas decisiones, tanto juzgados, tribunales, cortes constitucionales han garantizado el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud, incluidos medicamentos, tratamientos médicos, así como la creación de políticas públicas para asegurar a las personas el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. Para facilitar la consulta de estas decisiones tan relevantes, la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales y el Instituto O'Neill para el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown elaboraron 192 fichas de sentencias relevantes en materia de derecho a la salud, emitidas por los órganos jurisdiccionales y cortes constitucionales tanto de México como de 14 países en la región, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, así como también determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los comités, tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales pues, se privilegiaron aquellas resoluciones emitidas a partir de enero de 2011 hasta febrero o marzo del 2022. Sin embargo, también es importante señalar que se retomaron algunas sentencias anteriores o algunas determinaciones anteriores a este periodo porque se consideraron relevantes, criterios relevantes que incluso fueron base de las determinaciones que se están tomando ahora en el periodo de 2011 a 2022, que es en el que se utilizó para la conformación del repositorio. Y bueno, la metodología para la selección de estas sentencias fue similar en determinadas cuestiones, pero atendiendo a la naturaleza de cada una de las determinaciones y de los órganos de los cuales se tomaron, sí tuvo algunos matices. Por ejemplo, en primer lugar, para lo que son las determinaciones del Poder Judicial de la Federación en México, se realizó en 2 etapas. En primer lugar, se identificaron las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se relacionan con el derecho a la salud y que han sido incluidas dentro de la base de datos de sentencias relevantes de la misma Corte. Y también se utilizaron los insumos de la base de datos de la iniciativa USLAT, promovida por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. En ambos buscadores se utilizaron palabras clave como salud y derecho a la salud, y particularmente en lo que es el buscador de la Corte de México, la búsqueda de la sentencia se realizó en los apartados denominados DESCA y género. En cuanto a lo que es el buscador iniciativa USLAT, se hizo uso de las herramientas de búsqueda avanzada para filtrar la información relativa a México mediante la activación de la casilla del país. De la base de datos de la Corte, se seleccionaron todas las sentencias que coincidieron con estos criterios de búsqueda, mientras que en la base de la iniciativa USLAT se seleccionaron las sentencias que no habían sido identificadas en la base de datos de la Corte y que destacaban por el tema tratado o por la frecuencia con la que la sentencia o los criterios derivados de ella aparecían en la búsqueda que se realizó. En esta etapa se seleccionaron las sentencias que abordaron las temáticas que se consideraron más relevantes en relación con el derecho a la salud, entre las que podemos destacar la justiciabilidad del derecho a la salud, el derecho a la salud con relación a otros derechos humanos, en particular la seguridad social, derechos sexuales y reproductivos, libertad de conciencia y religión, libertad de trabajo y comercio, libre desarrollo de la personalidad y medio ambiente. También, así como lo que es el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud, incluidos los medicamentos y las reparaciones. Como resultado de este filtrado que se hizo de esta búsqueda,
se seleccionaron 27 determinaciones de la Corte y se elaboraron las fichas correspondientes, que en un momento más les enseñaré, ya cuando pasemos a visualizar lo que es el repositorio. En una segunda etapa, se realizó una búsqueda, recopilación y selección de sentencias de los órganos jurisdiccionales adscritos al Consejo de la Judicatura Federal. La recopilación de estas decisiones partió de una convocatoria realizada por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales al interior del Consejo, mediante la cual se le solicitó a todos los órganos jurisdiccionales adscritos al Consejo de la Judicatura Federal que entre el 25 de enero y el 25 de febrero del año pasado nos remitieran algunas decisiones dictadas desde junio de 2011, que es cuando entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y que resultaran innovadoras y avanzaran en la protección del derecho a la salud en México. Derivado de esto, pues se recibieron 69 sentencias y resoluciones, de las cuales 48 fueron dictadas por jueces de distrito y 21 por tribunales federales. Estas determinaciones fueron sometidas a un primer filtrado para seleccionar aquellas que abordaran cualquier temática relacionada con el derecho a la salud, y como resultado se identificaron 61 pronunciamientos que cumplían con esta característica. Para complementar este universo de decisiones, también en la Dirección General se revisaron 254 sentencias y resoluciones que emitieron diversos órganos jurisdiccionales federales durante el año 2020 con motivo de la sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este filtrado también se identificaron 23 pronunciamientos donde se habían abordado cuestiones relacionadas con el derecho a la salud y que resultaban también muy relevantes para la conformación del repositorio. De este conjunto de 92 resoluciones y sentencias se realizó una priorización de los casos que serían analizados y respecto de estos, cuáles serían los que se elaborarían la ficha para su inclusión en el repositorio. Para ello, ahora se procedió a identificar si existía identidad o analogía en los hechos que dieron origen a los respectivos procesos judiciales y posteriormente se identificó si se repetían las temáticas o los razonamientos que sustentaron estas decisiones. Cuando coincidieron o se asemejaron, se eligió solamente una de las determinaciones que diera más representatividad a los casos similares. Como resultado de este procedimiento, se seleccionaron 68 sentencias y resoluciones emitidas por órganos adscritos al Consejo de la Judicatura y se elaboraron también las fichas correspondientes. En cuanto a las determinaciones de derecho comparado y derecho internacional, la metodología de búsqueda y selección de criterios se realizó de manera sistemática conforme a 3 etapas. En un primer lugar, la búsqueda se realizó en las bases de datos oficiales de los tribunales de Latinoamérica, que se incluirían en el repositorio, y especialmente en los países donde no había motores de búsqueda, se reforzó con búsqueda en bases de datos que recopilaran casos en la materia, como son la base de datos de Global Health and Human Rights y el motor de búsqueda VLEX. Se utilizaron igualmente palabras claves como derecho a la salud, y con esta búsqueda, si estaba habilitada un abstract o un resumen, se revisaban estos sumarios para analizar de este primer análisis, partir para ver si se revisaba ya todo el cuerpo de la sentencia y entonces hacer como un filtrado de estos criterios. Para determinar cuáles serían los que se incluirían, en cuanto a tribunales, lo que son, se privilegió, por decirlo de algún modo, el caso de altas cortes de justicia de Latinoamérica y organismos internacionales como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En cuanto a los criterios que se utilizaron para las sentencias, bueno, se buscó que fueran sentencias firmes y pronunciamientos en casos contenciosos de los mencionados organismos, de los comités y de la Corte Interamericana. El rango temporal en el caso de estos criterios
fue entre el 1 de enero de 2011 al 1 de marzo de 2022. Los criterios temáticos, bueno, se incluyeron casos en los que se desarrollara el contenido de fondo del derecho a la salud o se expandieran garantías para ejercerlo, y en otros en los que se decidiera a su favor, ampliando el alcance del derecho más allá de la dimensión meramente prestacional. También es importante mencionar que se excluyeron algunos casos, por ejemplo, en aquellos en donde no se discutiera el fondo y el alcance del derecho a la salud, o también aquellos en los que se decidiera en contra de este derecho, o aquellos donde versaran exclusivamente sobre cuestiones prestacionales, un acceso quizá a medicamentos o algunos servicios, en donde la decisión pues se centrara meramente en la legalidad o no del acceso a esta prestación, pero no se desarrollara a profundidad el contenido del derecho a la salud. Con base en esta primera etapa y el filtrado que se hubiera realizado, se hizo una priorización de los casos a ser analizados y para los que se realizaría la ficha que sería incluida en el repositorio. Y, por ejemplo, para pronunciamientos de organismos de derechos humanos se realizaron fichas de todas las decisiones. Ahí no hubo tanto como un filtrado, sino todas aquellas que sí fueron identificadas se tomaron para la inclusión dentro del repositorio. Para las sentencias de las altas cortes latinoamericanas se utilizaron criterios de priorización, como por ejemplo en países donde existían menos de 5 casos identificados, se realizaron las fichas de todos los asuntos, y en países donde existían más de 5 casos, se procedió a identificar las temáticas y ver si se repetían, más o menos igual que en el caso mexicano. Si se repetían y si lo hacían, pues se eligió una sentencia que representara con mayor amplitud el resto de criterios que fueran similares. Cuando a pesar de estos pasos, el total de las sentencias excedía un total de 6 en los países en los que se desarrolló mayormente la materia, en las resoluciones, se priorizaron casos en los siguientes temas que les voy a mencionar, por no ser usual su desarrollo a nivel judicial, como son derechos sexuales y reproductivos, enfermedades crónicas no transmisibles o sus factores de riesgo, derecho a la alimentación adecuada, no regresividad, y prevención. Estas fichas se completaron con base en los criterios comunes que ya les he explicado, y posteriormente fueron sometidas a una revisión externa por parte del equipo para asegurar su coherencia y consistencia. En esta etapa se consultaron a personas externas en la mayoría de los países, que ya vendría siendo nuestra tercera etapa, de la región, para validar la selección de casos y adicionar aquellos en los que las personas consideraban relevantes. También se solicitó indicar si hubiera casos previos a 2011 que por su trascendencia ameritaran ser incluidos en el repositorio. Se incluyeron los casos que mencionaran las personas expertas, y estos resultaban acordes a los criterios de selección. Y en aquellos países donde las personas expertas llamaron la atención a un gran número de casos que no podían ser incluidos en su totalidad por limitaciones temporales, simplemente pues se tomó nota de la recomendación, pero se priorizó aquellos que respondieran mejor a los objetivos del repositorio. Y bueno, me gustaría mostrarles en este momento, les voy a compartir pantalla para que conozcan ya físicamente lo que es el repositorio, el cual pues pueden encontrar en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura. Una vez que ingresan, hay que ingresar al apartado de sentencias relevantes, y les conducirá a la pantalla que están viendo justo en este momento, en la cual, bueno, encontramos lo que es el repositorio del derecho a la salud. En ella pueden hacer la búsqueda por el filtrado, lo que es año, órgano jurisdiccional, grupo poblacional y tema de controversia. En este caso, me gustaría hacer, por ejemplo, una búsqueda, quizá en el año 2020, vamos a poner, a seleccionar como grupo de población, mujeres y niñas, y seleccionaremos organismo nacional, y en el tema de controversia vamos a poner derecho a la no discriminación y derechos reproductivos.
Si hacemos esta búsqueda, nos aparecen 3 resultados, 2 de México, 1 de Colombia, determinaciones del año 2020. El proceso o análisis, bueno, vemos que es un amparo indirecto, un amparo en revisión, un proceso jurisdiccional nacional, el órgano jurisdiccional, que en este caso, en el primer resultado que nos arroja es de un juzgado séptimo de distrito. En el segundo caso es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y en el tercer caso es de la Corte Suprema de la República, de la Sala de Casación Civil. En el grupo de población, que fue el filtrado que hicimos, evidentemente aparece mujeres y niñas. Y en los temas de controversia, pues nos sale, ¿no? En primer término, sí se abarca lo que es, bueno, abarca el tema de controversia de centros hospitalarios, públicos y privados, el derecho a la no discriminación, que fue el filtrado que hicimos, derecho a la recuperación y rehabilitación, enfermedades crónicas no transmisibles y factores de riesgo, y enfermedades de alto costo o ruinosas. Es importante mencionar que si bien en el filtrado del tema de controversia podemos seleccionar máximo 3 ítems para hacer una búsqueda un poco más efectiva, hay fichas o hay asuntos en los que el tema de controversia fueron 6. Entonces, de todas maneras, aparecerán estos, ¿no? Incluso si se hiciera otra búsqueda, en lugar de poner derecho a la no discriminación y derechos reproductivos y se pusiera centros hospitalarios públicos o privados como criterio de búsqueda, aparecería, además de este caso, otros casos en los que se analizara este tema de controversia en particular. Otra de las funcionalidades del repositorio es que, bueno, podemos consultar tanto la sentencia al darle clic en el número del expediente que aparece o el número del proceso, y también podemos revisar ya lo que es la ficha que se elaboró en colaboración. Por ejemplo, en este caso, pues ya encontramos tipo de documento, sentencia, emisor del documento, que es el órgano que lo emite, en este caso Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán, el país al que pertenece, las partes, en el caso que no aplica, también datos identificadores del documento, que en este caso es el número del expediente, la fecha de la determinación, los subtemas que se abordan dentro de ella, que vienen señalados, y también viene una síntesis de los hechos, que también me parece que es muy relevante mencionarlo, porque se trata de sintetizar cuál fue el origen de la controversia. Vienen también las normas y las leyes aplicables, así como los instrumentos internacionales, principios aplicados, cuáles fueron los que se aplicaron, así como la jurisprudencia citada. Viene todo el listado de la jurisprudencia que se utilizó en la determinación. Finalmente, pues también viene cuál fue el razonamiento, cuál fue el criterio que destaca de esta determinación, y finalmente, cuál fue el fallo, ¿no? Y también pues incluye una nota si la sentencia está firme o no, para el caso exclusivo de los fallos mexicanos. Podemos realizar otra búsqueda, si gustan. Ahora lo haremos de forma internacional, filtrando con el criterio internacional. Por ejemplo, vamos a poner el año 2011, ponemos mujeres y niñas, y niños, niñas y adolescentes. Vamos a añadir centros hospitalarios, acceso a medicamentos, y damos en buscar. Denme un segundo. Nacional. Y como podemos ver, pues también nos arroja las determinaciones, ¿no? En este caso del Comité CEDAW. Y en ambos casos es del Comité CEDAW, y lo mismo, podemos consultar lo que es la determinación y la ficha en la cual se hacen los mismos criterios. Tipo de documento, emisor de documento, país, partes, datos identificadores,
la fecha, los subtemas, la síntesis de los hechos, las normas, leyes e instrumentos internacionales aplicables, el razonamiento del criterio y cuál fue la determinación final. Finalmente, pues también es importante que si ustedes quisieran revisar todo el universo de las determinaciones, simplemente basta con dejar en blanco todos los criterios de búsqueda, se le pica en buscar y podemos revisar los 192 fichas sin ningún problema. Están en las 10 hojas, se puede ir avanzando y aparecerán tanto aquellas que hayan sido emitidos por órganos nacionales como aquellos internacionales, y en cada una podremos revisar también su ficha y y las determinaciones si es que así se quisiera. Y bueno, por mi parte es todo hasta el momento. Tenemos la certeza de que esta herramienta pues logrará incentivar un diálogo tanto en los órganos jurisdiccionales mexicanos, las Cortes Constitucionales Latinoamericanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos órganos de tratados. Y también pues va a ser una herramienta de consulta para personas operadoras del sistema de justicia, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y el público en general sobre las buenas prácticas que se han otorgado en el juzgamiento de casos relacionados con el derecho a la salud. Y finalmente, bueno, sin el afán de ser reiterativo también, no me quisiera despedir sin agradecer nuevamente a los equipos que han trabajado desde que se iniciaron las gestiones para la realización de este repositorio por parte del Instituto ONIL para el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, a Fernanda Rodríguez, a Gloria Porras, Isabel Barbosa, Valentina Castañari, Ariadna Tobar, por supuesto, Óscar Cabrera, y de parte de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, a nuestra titular que coordinó estos trabajos, Rebeca Saucedo López, Claudia Manzanares Soriano, Héctor García y en general a todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos. Sin más, pues Valentina, te agradezco muchísimo la palabra y pues adelante, hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, Eduardo, por llevarnos un poco con el recorrido de cómo funciona el repositorio y que, con las decisiones y lo complejo que es diseñar una herramienta del tipo de la que estamos presentando en el día de hoy. Así que, bueno, muy agradecida por todo el trabajo que se ha hecho en conjunto y realmente esperamos que esto sea una herramienta que realmente pueda crecer y permitir el avance del derecho a la salud, como venimos diciendo. A continuación, daremos inicio a la segunda parte de esta presentación, que cuenta con comentaristas, expertos y expertas en materia de derecho a la salud a nivel regional, quienes nos darán una perspectiva sobre el escenario sobre el derecho a la salud en Latinoamérica, en algunos países seleccionados, y también en el sistema interamericano de derechos humanos. Recordar o agradecer especialmente que algunas de estas personas han sido parte del grupo de expertos y expertas que colaboraron en esas decisiones metodológicas sobre cómo componer el repositorio y cómo realizar la priorización de sentencias. Nuestra región es muy prolífica en materia de derecho a la salud, por lo cual había algunas decisiones muy difíciles que tomar en relación a cómo elegíamos esas sentencias que priorizábamos para el repositorio. Y como venimos diciendo, también esperamos que el repositorio se pueda ampliar y seguir creciendo con el tiempo y con el progreso de la jurisprudencia. En este segundo panel tenemos en primer lugar a la profesora Paola Vergallo. Ella es profesora asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina e investigadora del CONICET en ese país también. Ella dará la primera intervención. En segundo lugar tendremos a Juan Camilo Gómez Fajardo, que es candidato al ELEM de la Universidad de Columbia y anterior funcionario de la Corte Constitucional de Colombia, que nos dará un poco la perspectiva de cómo el repositorio puede ser utilizado a nivel judicial. Y finalmente cerraremos con la intervención de Rodrigo Gutiérrez Rivas, que es investigador a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también nos dará su perspectiva desde el caso mexicano y comparado. Así que sin más, Paola, te damos la palabra. Recordarles que tienen cada uno 10 minutos. Como estamos un poquito atrasados en el tiempo, esperamos que quienes estén participando
puedan acompañarnos unos minutos adicionales para tener espacio para los paneles y también para las preguntas y respuestas. Paola, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Valentina. Bueno, lo primero que quiero hacer, además de agradecer la invitación, es felicitarlos a todos por este excelente trabajo, que además es un recurso importantísimo para el trabajo cotidiano de los tribunales de la región, para la academia y sin duda mucho más allá para quienes están a cargo de tomar en cuenta lo que sucede en los tribunales para tomar decisiones de política pública. Así que muchísimas gracias por la invitación a conocer en más profundidad esta herramienta y los felicito por el trabajo, a todo el equipo, no quiero dar nombres, pero realmente me parece una construcción que solo es posible con un gran equipo como el que tienen en el Consejo de la Judicatura de México en colaboración con el Instituto O'Neill, así que felicitaciones. Lo que yo voy a hacer entonces es presentarles un poco una visión desde Argentina, pero localizada en lo regional, que es parte de lo que he estado viendo hasta hace unos años cuando trabajé en perspectiva local y regional este tema. Me parece que justamente el repositorio lo que señala es una nueva etapa en este tipo de investigaciones, entonces quiero hacer 5 comentarios breves. Lo primero, quiero decir algo sobre el repositorio, algo sobre el contexto de esas discusiones regionales, un par de comentarios sobre el caso argentino, que en algún sentido tiene algunos desarrollos, pero no tanta innovación como otros países de la región, y quisiera también celebrar el hecho de que el repositorio esté armado desde México y incluya esta visión más centrada en la producción mexicana, que me parece que tiene muchas ventajas por algunas de las cuestiones que quiero mencionar. Entonces, para avanzar, esta es la idea, a ver si logro sostenerme los 10 minutos. Valentina, por favor, avísame. No puedo, me está pidiendo que autorice gente a entrar, si alguien lo puede hacer, porque si no, no puedo pasar al repositorio. Bueno, no puedo pasar a las slides, perdón. Un punto importante que acaba de mencionar José Eduardo, que me parece muy importante resaltar, es que es una base de sentencias emblemáticas. Esto tiene ventajas desde el punto de vista interno para quienes trabajamos en el derecho, límites, pero al mismo tiempo ciertas posibilidades para quienes queremos observar esto también como un fenómeno, si se quiere, sociojurídico, si uno quiere hacer observaciones externas sobre el fenómeno. A mí me parece que tener una base de datos permite jugar con las miradas internas del derecho, pero también con las miradas externas. Lo importante es este dato que habilita y constriñe al mismo tiempo, que es la selección de sentencias emblemáticas. Para eso me parece clave todo lo que describió José Eduardo del proceso de producción del repositorio y, digamos, invito a los consumidores a tomarse en serio esa descripción metodológica, porque es un trabajo muy riguroso, complejo, de inserción de 2 grandes bases de datos, pero también de todo un trabajo con las distintas fuentes, por los distintos orígenes que tienen las sentencias, y eso me parece un trabajo muy refinado, complejo, que vale la pena mirar. Lo siguiente que quisiera también destacar es lo que vimos en las presentaciones del comienzo, que es la sofisticación de la conceptualización del derecho a la salud, las dimensiones seleccionadas para trabajarlos, las selecciones de temáticas específicas y, por supuesto, el hecho de que haya sistematización y análisis. El fichado es un trabajo que acorta, es un trabajo de servicios para quienes somos usuarios, tanto en la investigación como en el consumo diario de los argumentos. Es un trabajo que tiene mucha generosidad, además de mucha inteligencia, seguramente puesto al servicio del procesamiento de lo que es la producción de información jurídica, así que también eso me parece que es muy importante destacarlo. Lo otro es que el repositorio, además de tener ese foco más centrado en México y en esas fuentes internacionales que describió José Eduardo, trabaja a través de 14 países de la región. Eso también es un activo sumamente importante, porque quienes trabajamos tanto desde el punto de vista interno como desde el análisis externo, necesitamos permanentemente de la comparación, del aprendizaje, digamos, secuencial de los avances que se van dando en nuestros países, pero también en cómo repercuten y cómo se difumina ese tipo de información. Entonces, el hecho de que contenga sentencias emblemáticas de 14 países también me parece muy importante. Lo siguiente que también quiero destacar es la posibilidad de los análisis multidimensionales en términos de las jurisdicciones, pero también multinivel. Las palabras están acá usadas con cierta vaguedad porque podemos usarlas de forma intercambiada para referir que hay combinaciones, si se quiere, horizontales y verticales de cuestiones jurisdiccionales y de competencia que también son clave para darle riqueza a esa observación centrada en México, lo internacional, lo regional,
pero también lo comparado de América Latina. Así que, bueno, nada, esto es un poco obvio, pero me parece importante celebrarlo porque en muchos sentidos es un trabajo de servicio al interior de México, por supuesto, para la región y más allá, para los litigantes, para los académicos, para quienes tienen que tomar decisiones, y no es frecuente tanta generosidad, digamos, o tanto servicio, si se quiere, en temas tan claves como este. Así que, bueno, quiero resaltar eso, además del hecho de que el repositorio cubre los últimos 10 años, que son años de mucha innovación y de mucha, si se quiere, recepción y procesamiento de lo que fueron los 20 años anteriores, donde había desarrollos aislados en los países que se fueron integrando con ciertos estudios y que quizás son estudios que un poco se congelaron hace una década y que el repositorio invita a revisar, a repensar, para observar las nuevas difusiones de ideas y de jurisprudencia que se fueron dando en la región. Entonces, eso respecto de este punto. Sobre los desarrollos de la región, a mí me gusta ilustrar con estas tapas de libros el hecho de que la academia que estuvo observando el derecho a la salud y los derechos sociales en general, fue evolucionando de una mirada primero más integrada de los derechos sociales a la segmentación de los temas de derechos, donde reconocíamos que cada uno de los derechos sociales o los ramilletes de derechos sociales que identificamos dentro de la salud, dentro de la educación, etcétera, tienen dinámicas parecidas y al mismo tiempo diferentes que ameritan la profundización. Entonces, el primer libro es un paneo sistemático de la jurisprudencia de derechos sociales que coordinó Malcolm Langsford hace años. El segundo es un análisis ya de derechos a la educación y a la salud, que combina los análisis jurisprudenciales, pero también el fenómeno empírico. El tercero ya es la profundización del análisis combinado interno y externo de los litigios en salud en el mundo, digamos, en América Latina, hay una selección de países también de África y Asia. Y el tercero ya es el zooming in, o esa mirada mucho más profunda del derecho a la salud en un contexto. El trabajo de Octavio Mota Ferraz es uno de los tantos que podemos elegir para mirar en mucha más profundidad la riqueza interna y externa, empírica y jurisprudencial del derecho a la salud en un contexto como el brasilero, donde, como sabemos, hay muchísima producción muy interesante. México es otro de los países pioneros en estas agendas, entonces también es muy positivo que el repositorio tenga ese centro en un país con la riqueza que tiene el sanitarismo y la producción sobre estos temas en las últimas décadas. Estos debates también los podemos ver, digamos, desde los estudios más empíricos, las distintas taxonomías que se han ido haciendo y las revisiones de literatura, que en los últimos años lo que nos ofrecen es una especie de estado de situación de los litigios y los fenómenos de judicialización de la salud, con distintas complejidades en la región. No quiero detenerme en esto, pero quiero hacer el punto de que la academia viene produciendo hace 20 años una cantidad de recursos que ha ido sofisticando, que ha ido ampliando los debates, complejizando las dimensiones incorporadas a esos estudios, y la base de datos se inserta en esa tradición, yo creo, en un momento bisagra. ¿Por qué? Porque México es receptor de mucha de esa producción local y regional que se fue dando en esos primeros 20 años, y al mismo tiempo está produciendo mucha innovación al receptar todo eso con las especificidades, la complejidad y el desarrollo del sistema de salud y el sanitarismo mexicano, y todo el complejo de actores que trabajan en acceso a la justicia sobre estos temas. Entonces, creo que por eso el repositorio y todo este trabajo es un trabajo bisagra que nos permite pensar a futuro qué sabemos y qué tenemos que salir a conocer de nuevo en los distintos países y en los distintos fenómenos de judicialización de la salud que conocemos. El repositorio es un gran punto de partida para ese tipo de investigación. Cuando miramos los estudios, más o menos con diferencias, énfasis en algunos temas, en algunos fenómenos en particular, pero esos estudios que la academia y la investigación de derecho y políticas públicas ha generado en la última década, vemos claramente que hay, digamos, un optimismo primero quizás un poco ingenuo y un movimiento hacia miradas más precavidas, miradas más alertas y prudenciales sobre el fenómeno de la judicialización. ¿Por qué? Porque en general en nuestros países hay una variedad de problemas que están identificados, entre otros, en esta introducción que coescribimos con el liderazgo de Alicia Yamín y también Pillon Rivière. Es un pequeño artículo que
sistematiza algunas de las disfunciones o de los límites que son el trasfondo en los que se da este litigio. Entonces, vemos que hay problemas de disfunción regulatoria, que hay sistemas de salud con distintos tipos de dinámicas de sobrefragmentación, de sesgos medicalizantes o limitantes de la mirada sobre la salud en el plano más biomédico. Vemos que hay debates más o menos sofisticados sobre el conflicto en la intervención judicial en la gestión de la salud y, digamos, en general, la constancia de la falta de datos fiables, no necesariamente sobre los sistemas de salud, sobre los que cada vez sabemos más, sino sobre el fenómeno de la judicialización y su interferencia en el sistema de salud y la gestión sanitaria. Bueno, esto se da en varios países, se da sin duda en la Argentina, con lo cual no quiero repetirme ahora al hablar sobre Argentina sobre esto, pero diría que además lo que vemos es que en muchos de nuestros países hay promesas legales muy ambiciosas, brechas de cumplimiento enormes, derechos que están subregulados o subespecificados, mucha indeterminación, como suele haber en el derecho, pero en estos planos en particular por el nivel de abstracción con el que está desarrollada la normativa, y además en algunos casos tenemos algunas exclusiones específicas de derechos sobre coberturas. El caso de Argentina, digamos, es un caso típico del de la región. Yo lo único que diría es que hay poco estudio sobre lo que se ha producido. Argentina tiene una primera etapa de bastante innovación que comienza en los 90 con los primeros casos de VIH y sigue hasta nuestros días con distintos tipos de innovaciones que probablemente se puedan ver en la base de datos que siguen los temas que se señalaron sobre México y sobre la jurisprudencia regional, pero tenemos un debate pendiente a nivel nacional y a nivel de cada provincia realmente centrado en el impacto de la judicialización, en la gestión de la salud, en el desarrollo jurisprudencial, pero también en la incidencia en la política pública y el día a día del acceso al derecho a la salud para las personas. Este espacio subdesarrollado en el diálogo coexiste con una academia muy débil en nuestro país, con muy pocos recursos, fragmentada, muy demandada por las urgencias permanentes de los distintos desafíos en los que vive la Argentina, y por eso es una academia y un circuito también de política pública que se beneficiará extraordinariamente del trabajo del repositorio. Yo creo que otro de los problemas que hay en la Argentina es que quizás se ha desarrollado más la reflexión sobre el sistema de salud, su reforma, pero se ha mantenido todavía un poquito al margen, aunque cada vez menos, la discusión sobre el rol de los tribunales. Esta era simplemente decirles que tenemos una tradición de producción de conocimiento, no quiero decir mucho más que eso, pero bueno, quiero cerrar esto celebrando entonces que sea México el centro del repositorio y la mirada desde la cual se abordan esos 14 países y los foros internacionales, por el hecho de lo que implica en México la salud pública, el sanitarismo y la academia y la inversión desde el Estado para trabajar estos temas. Quiero también que hay algo positivo en que esto suceda en México, que en algún sentido en el rol de los tribunales llega después que otros países de la región, y me parece que es interesante porque esa llegada tardía lo hace pionero en capitalizar el conocimiento de la región y darle un paso hacia adelante. México tiene una tradición siempre de colaborar, de aprender de y con y junto a otros países, y me parece que digamos, eso enriquece la experiencia tanto del fenómeno de judicialización que se da en México como del repositorio que captura esas innovaciones. Entonces hay mucho para celebrar en este eje mexicano y en que sea el Consejo de la Judicatura el que lidera esto junto al Instituto ONIL, y por eso creo que también es un espacio hoy de innovación, si uno quiere, en el 2.0 o 3.0, como llamemos, a esta jurisprudencia que se desarrolla teniendo en cuenta esos 20 años de discusiones previas y trata de ir más allá. Y para terminar, ahora sí, diría que bueno, el desafío es cómo hacer de todo esto la fuente de producción de más conocimiento jurisprudencial a nivel nacional e internacional, cómo generar más y mejores datos que capturen no solo la discusión interna del derecho, sino los problemas en los que esta jurisprudencia se inserta, los problemas del sistema de salud, de gestión, de acceso al derecho a la salud o los derechos a la salud y de acceso a la justicia para cerrar esas brechas. Creo que digamos, es una oportunidad para nuevos tipos de comparaciones, para nuevos tipos de análisis multinivel, y ahora estoy pensando no solo en lo internacional, México, Argentina, Brasil son países federales donde hay mucho para aprender hacia abajo, en lo vertical también, bueno, espero que
hagamos a partir de este tipo de recursos nuevos tipos de investigación, que pensemos más en los efectos, los impactos de todos estos procesos de judicialización, de estas sentencias, para comprender también que no solo operamos en el plano del discurso jurídico y la argumentación, sino que nuestros argumentos y nuestras decisiones inciden en los sistemas de salud, a veces transformándolos para bien y otras veces, aunque no sea nuestra intención discursiva o nuestro análisis del derecho, también generando redistribuciones que puedan tener riesgos y que nos llaman a mirar con más precaución la ambición de la interpretación del derecho como un fenómeno aislado de la gestión de la salud. Creo que además el repositorio es una oportunidad única para reavivar la conversación regional entre profesionales del derecho y más allá. Así que les agradezco esta oportunidad y bueno, los felicito de nuevo y espero que sea una oportunidad para nuevos diálogos y nuevas comprensiones con más profundidad de nuestros sistemas de salud. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por ese recorrido y creo que nos quedamos con todo el potencial que tiene el repositorio para generar más conocimiento, más diálogo, más cooperación. Así que eso creo que es el mensaje más poderoso de tu intervención. Muy agradecidos por eso y bueno, muy contentos por lo que se viene con respecto al repositorio. A continuación, Juan Camilo Gómez Fajardo nos dará su perspectiva de Colombia como un exfuncionario de la Corte Constitucional. Así que muy agradecidas también por tu participación, Juan Camilo. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Valentina. Buenos días a todas y a todos los asistentes y obviamente muchas gracias también al Consejo de la Judicatura Federal de México y al Instituto ONIL por esta invitación tanto a participar de alguna manera en la elaboración del repositorio, que creo que es una herramienta esencial efectivamente, como en este panel muy interesante. Bueno, les vamos a compartir mi pantalla para mostrarles también una breve presentación con, digamos, un par de comentarios que también quiero hacer sobre lo que me pidieron en el instituto, básicamente un recorrido muy rápido sobre el caso colombiano en relación con el derecho a la salud, algunos retos que creo que existen en el caso colombiano puntualmente y tratar de conectar a partir de esos retos cuál es la utilidad que yo encuentro en el repositorio, tanto desde la perspectiva judicial como de cualquier operador jurídico, digamos, que esté interesado de alguna manera en saber y en manejar el derecho a la salud. Quiero empezar mostrándoles unos segundos de un video que espero que puedan escuchar. Si es que carga. Bueno, está lento el video, pero básicamente lo que quería mostrarles de aquí era unos segundos de una nota de prensa que creo que ya cargó. Y cada 34 segundos se interpone una tutela por afectación a la salud. La Defensoría del Pueblo reveló las cifras de estas tutelas que son presentadas por los colombianos por la violación al derecho a la salud. Entonces, en el 2018 sonó bastante en medios de comunicación en Colombia esto, un informe de la Defensoría del Pueblo, una entidad a cargo de la promoción y la protección de los derechos humanos en Colombia, según el cual cada 34 segundos se presentaba una acción de tutela en Colombia exigiendo la protección del derecho a la salud. La acción de tutela es, digamos, un mecanismo similar al juicio de amparo en México, previsto en la Constitución del 91 para la protección inmediata de los derechos fundamentales. En el 2018, la Defensoría decía cada minuto se presentan 2 acciones de tutela en Colombia exigiendo la protección del derecho a la salud. Yo, sin saber los detalles que hay detrás de este informe, creo que el revuelo que ocasionó en medios de comunicación fue un resultado probablemente del éxito de la estrategia de comunicación de la Defensoría, porque el informe no era nuevo. Primero, la Defensoría venía, creo que 13 años haciendo este tipo de informes y las cifras, tristemente, lamentablemente, tampoco eran nuevas. En Colombia se litiga muchísimo el derecho a la salud, específicamente a través de la acción de tutela, como les voy a tratar de contar brevemente. Entonces, lo que quiero hacer en estos 9 minutos más o menos es un abuelo de pájaro, un resumen de algunos hitos que yo escogí, digamos que arbitrariamente, de los últimos 30 años del desarrollo del derecho a la salud en Colombia
y como les decía, conectar con los puntos en los que yo veo que es especialmente útil el repositorio que lanzan hoy el Consejo de la Judicatura y el Instituto O'Neill. La historia, digamos, del derecho a la salud como lo conocemos hoy en Colombia y pues, internacionalmente se reconoce el caso colombiano y particularmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional como paradigmática en cierta medida. No sería posible, digamos, sin la Constitución del 91 por tres cosas fundamentales que aparecen en la Constitución del 91 y que se introducen en el diseño constitucional en Colombia. Uno, el Estado social. La cláusula de Estado Social de Derecho, según la Constitución del 91, Colombia es un Estado Social de Derecho y esto, digamos, impacta de diversas maneras la discusión sobre adjudicación de derechos en el país. Dos, la acción de tutela, que como les comentaba, es este recurso que la Convención Interamericana llamaría un recurso judicial efectivo para la protección de derechos humanos, asimilable, digamos, a grandes rasgos al juicio de amparo en México. Y tres, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es también una creación de la Constitución del 91 y definitivamente sin las actuaciones, digamos, que ha adelantado la Corte en este sentido, no veríamos esta historia del derecho a la salud. 2 años después, el Congreso de la República promulga la Ley 100 del 93. En resumen, digamos, la Ley 100 prevé un sistema nuevo de salud, que es un sistema mixto en el que actores privados y públicos, digamos, actúan de manera conjunta para prestar servicios de salud y crea lo que un exministro de Salud en Colombia llamaba pluralismo estructurado, competencia regulada, en el sentido, digamos, que le da un poder particular a actores privados en la prestación del servicio de salud, por lo tanto le da una confianza digamos, restringida hasta cierto punto al mercado en el manejo y en la administración de esos servicios y no desconoce en todo caso el lugar del Estado para regular la prestación de los servicios. A partir, digamos, de estos dos hitos constitucionales y legales, la Corte Constitucional empieza a trabajar en el año 92 y empieza a producir también de alguna forma jurisprudencia sobre el derecho a la salud, enmarcada sobre todo en dos discusiones, una discusión muy amplia sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, que tanto del catálogo de derechos sociales y económicos que prevé la Constitución se podía proteger a través de decisiones judiciales y particularmente a través de la acción de tutela. Digamos que la postura que gana finalmente en la discusión en la Corte es que sí, que los derechos sociales son hasta cierto punto justiciables a través de la tutela y particularmente el derecho a la salud. En estos primeros años de jurisprudencia, la Corte además se ve, digamos, involucrada en una discusión sobre cómo proteger ese derecho a la salud en casos en que los pacientes acudían a la tutela para solicitar su protección y digamos que la discusión en resumen se daba porque en el catálogo de derechos de la Constitución del 91 el derecho a la salud es previsto como un derecho social y la acción de tutela en los términos, digamos, literales del artículo de la Constitución que la crea está prevista para la protección de derechos constitucionales fundamentales. En estos primeros años, entonces, la Corte protege el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida y esta figura de la conexidad, digamos, es el primer mecanismo que encuentra la Corte en términos amplios para empezar a proteger derechos sociales a través de la tutela. La idea un poco es que siempre que en la medida que del derecho a la salud dependa la garantía y la protección de un derecho previsto en la Constitución como fundamental, en esos casos claramente el derecho a la vida, era, digamos que, posible proteger el derecho a la salud a través de la acción de tutela. Avanza un poco la jurisprudencia y en los 2000 encontramos discusiones más, digamos, profundas en torno a la fundamentalidad del derecho y la Corte de manera gradual empieza a reconocer, digamos, en estas discusiones a veces lingüísticas que nos gusta meternos a los abogados, que el derecho a la salud se puede considerar bajo la Constitución del 91 como un derecho fundamental en sí mismo, de manera autónoma, sin tener, digamos, que conectarlo con otros derechos para protegerlo a través de la tutela. Esta jurisprudencia avanza y se produce uno de los hitos, digamos, en esta línea jurisprudencial en Colombia, probablemente el más importante en estos 30 años que lleva funcionando la Corte Constitucional, que es la sentencia T760 del 2008.
la encuentran ustedes en el repositorio. Fue una de estas sentencias que, como nos contaban en el Consejo de la Judicatura, fueron incluidas a pesar de ser anteriores a 2011. Lo que hace la Corte aquí es, digamos que de alguna forma, sistematizar varios años de jurisprudencia sobre el derecho a la salud, acumula 22 casos de acciones de tutela que se han presentado por distintas razones, encuentra que el sistema tiene inequidades que son estructurales, que hacen parte de la estructura del sistema de prestación del servicio de salud. Digamos que imparte 16 órdenes complejas que están dirigidas a muchas entidades del Estado para garantizar una adecuada prestación del servicio, para garantizar además que el sistema sea equitativo y que la calidad o la oportunidad del servicio no dependa de factores como la clase social, las condiciones socioeconómicas, la ubicación geográfica de la persona, entre otras. Y un año después de esta sentencia se crea una sala especial de seguimiento en la Corte Constitucional que está funcionando hoy todavía, en la que 3 magistrados permanentemente monitorean el cumplimiento de la sentencia, dialogan. Es un ejemplo, digamos, de esto que se conoce en la literatura como constitucionalismo dialógico, dialogan con las autoridades competentes y dictan órdenes permanentemente sobre cómo avanzar en el cumplimiento de la sentencia y en la garantía del derecho a la salud. Después del 2008, digamos que se estabiliza de alguna forma inicialmente la litigiosidad en torno al derecho a la salud, pero después de 6 años más o menos, las cifras de tutelas vuelven a subir, como les mostraba yo en el video con el que inicié mi presentación, y la Corte empieza a estudiar nuevos temas, entre ellos, digamos, no se concentra directamente en la prestación de servicios o en la provisión de medicamentos, que es un tema, como ustedes se imaginarán, muy importante en la jurisprudencia inicial, sino que empieza a revisar, por ejemplo, hasta qué punto el sistema de salud debería cubrirle a un paciente el transporte que requiere para acceder a un servicio, entre otros muchísimos asuntos. En el 2015, el Congreso emite una nueva ley. Esta ley también es un hito, digamos, en estas discusiones en Colombia, reconoce de manera explícita y legal la salud como un derecho fundamental y toma medidas varias en las que no tendría tiempo de profundizar ahora al respecto. Y después de esto, digamos que la Corte se ha involucrado en otras discusiones, algunas, digamos, han tocado tangencialmente la garantía del derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Con esto entonces quisiera pasar a contarles qué no vemos en este vuelo, digamos, muy rápido por el caso colombiano, y que creo yo entonces que son de alguna forma retos en el proceso de garantía y de implementación del derecho a la salud en Colombia. Lo resumí aquí en 4 puntos sencillos bajo este título de interseccionalidad, digamos. Me refiero a desigualdades que siguen existiendo en el sistema, incluso en el acceso a los servicios de salud y a la garantía y a la protección del derecho a la salud. El cubrimiento hoy en día en Colombia, en términos de afiliación al sistema, es muy alto. El año pasado el Ministerio de Salud reportaba que 99.6% de la población colombiana hoy en día está afiliada al sistema a través de alguno de los mecanismos que tiene. Esto es un avance importantísimo en Colombia, porque hace 30 años los índices de afiliación eran terriblemente bajos, pero aún así ese acceso en el papel formal, en la cifra, digamos, se ha enfrentado a desigualdades profundas en términos del acceso material a los servicios, sobre todo, digamos, marcados por la ubicación geográfica de los usuarios, las condiciones socioeconómicas del usuario, entre otras. Entonces creo yo que aquí hay cosas por pensar en términos de género, clase social, origen, digamos, geográfico, para ver qué tan igualitario, digamos, es ese acceso realmente en la vida real de las personas. Más allá del acceso, digamos, de nuevo formal a los servicios de salud, creo que hay discusiones que se pueden dar en términos de prevención. Colombia ha tratado de avanzar, particularmente en 2015, con la ley 1751 que les comentaba hace un momento en este sentido, pero creo yo que hay mucho trabajo que hacer, tanto en ese ámbito de la prevención como en el ámbito que tocaba Ariadna al principio, de los determinantes
sociales. Hay una discusión importante en Colombia, por ejemplo, alrededor de impuestos saludables, sobre todo a las bebidas azucaradas o a los alimentos ultraprocesados. La última reforma tributaria que se aprobó a finales del año pasado, después de muchos intentos en los últimos 5 o 6 años, logró, digamos, introducir un par de impuestos saludables, y creo yo que esta es parte de esa discusión sobre los determinantes de la salud. En este momento se están dando, digamos, a la luz de diversas propuestas del gobierno actual, discusiones sobre la regulación, sobre hasta qué punto debería entrar el Estado en el sistema de salud y hasta qué punto deberíamos confiar en el mercado, digamos, para distribuir recursos y para definir la manera como se accede a estos servicios. Una discusión, digamos, absolutamente vigente en Colombia. Y unido a estos puntos, creo yo que hay que pensar también más en la implementación de la política pública y en la manera, por lo tanto, cómo se protege y se garantiza en la práctica el derecho. En términos de la calidad, como les decía yo, la cobertura es muy alta, pero la calidad de los servicios todavía es deficiente en muchos casos. La oportunidad con la que se prestan los servicios también se discute mucho en Colombia, y los mecanismos a través de los cuales se hace efectivo el derecho. La tutela, como les digo, es el más importante, pero en teoría, digamos, legalmente, habría otros mecanismos que deberían ser ágiles y oportunos y que deberían, de hecho, prácticamente relegar la tutela a un segundo lugar. Sin embargo, estos mecanismos no son lo suficientemente ágiles, lo suficientemente oportunos, y la misma Corte Constitucional ha dicho, a pesar de que están en el diseño institucional, la tutela tiene que seguir siendo, digamos, procedente para proteger los intereses y los derechos de los pacientes. Con esto conecto ya para terminar con los puntos en los que yo creo que es particularmente útil el repositorio. Traté de agruparlos en 3, un poco para responder a este tipo de retos que yo identifico en Colombia. Creo que el repositorio es muy útil desde la perspectiva de la judicatura para generar diálogos interjurisdiccionales. Creo yo que entre las jurisdicciones de la región particularmente podemos aprender mucho, unas de otras, y creo que herramientas como el repositorio, en el que encontramos condensadas, digamos, decisiones de múltiples órganos de la región e internacionales, pues definitivamente facilitan esas posibilidades de diálogo. 2, tanto en la judicatura, tanto en el ámbito judicial como en la academia y en muchos otros, tratamos de hacer derecho comparado en muchos casos, pero derecho comparado que muchas veces hacemos sin parámetros claros de comparación, sin razones claras por las que escogemos un caso u otro para comparar con el nuestro. Y creo yo que herramientas como el repositorio también nos ayudan a eso, a tratar, digamos, de nutrir nuestras investigaciones de parámetros y estándares claros de por qué escogemos un caso y no otro, y cómo podemos comparar nuestra propia jurisdicción con otra para generar, digamos, conclusiones y discusiones interesantes. Y 3, unido un poco a lo que decía la profesora Vergallo hace un momento, creo yo que también, pues, nos ayudan este tipo de herramientas a mirar hacia el futuro, a detectar, digamos, tendencias que se dan en la región y que nos pueden dar ideas sobre cómo avanzar en nuestras propias jurisdicciones en la protección y la garantía del derecho a la salud. Muchísimas gracias. Y bueno, Valentina, quedo pendiente de si la audiencia tiene preguntas. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu intervención también muy interesante, y tener la perspectiva de un caso donde la jurisprudencia ha sido tan prolífica como en Colombia. Creo que es especialmente relevante para pensarnos en esto también, en estos diálogos y en este escenario comparado. Bueno, con las disculpas del caso por el tiempo y que se extendió un poco más de lo planificado la presentación, nos queda todavía un panelista para dar su presentación. Nos queda Rodrigo Gutiérrez Rivas, que es, como comentaba más temprano, investigador a tiempo completo de la UNAM. Así que bueno, disculpa, Rodrigo, porque te hemos hecho esperar más de lo planeado, pero todos muy expectantes a tu intervención. Y bueno, gracias a todos, también a todas las personas que están escuchándonos y que han permanecido en el lanzamiento. Rodrigo, te damos la palabra y gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Voy a entiendo que estamos ya muy fuera del tiempo, así que me voy a ceñir a los 10 minutos que me han solicitado. Así que va a ser una ponencia un poco apresurada, quizá. Bueno, en primer lugar, pues
como corresponde y es necesario, un agradecimiento al Consejo de la Judicatura, al Instituto ONIL, ¿no? A todas las personas que han convocado a esta reunión. Y, por supuesto, felicitar por este increíble esfuerzo en la construcción de esta herramienta muy potente. Estamos muy orgullosas de que esta herramienta surja en el Consejo de la Judicatura en México y que se convierta pues en un instrumento que va a sumar para poder desplegar esos esfuerzos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las instituciones en el respeto, protección y garantía del derecho a la salud. Yo lo que quisiera hacer en los 9 minutos que me quedan es un apunte histórico muy breve sobre el derecho a la salud en México y me voy a referir a la función objetiva de los derechos. Pensé que podría ser interesante, yo suponía que se iba a abordar el tema de la justiciabilidad con mucha amplitud, como ya ha ocurrido, y entonces quiero resaltar el tema de la función objetiva. Ya se ha señalado aquí en la mesa, ya se han hecho algunos apuntes, pero quisiera señalarlo con mayor profundidad, sobre todo en el caso mexicano. Y por lo tanto, a partir de la función objetiva de los derechos, la relevancia de este repositorio en el contexto actual mexicano. Bueno, en México, dicho a muy grandes rasgos, podríamos decir que tenemos 3 etapas en el tema de la justiciabilidad o del reconocimiento del derecho a la salud, de su constitucionalidad y de su constitucionalización y su justiciabilidad. 60 años de no reconocimiento constitucional. Como todos saben, la Constitución de 1917 es la primera constitución social en el mundo y, sin embargo, en 1917 no se reconoció el derecho a la salud. Hubo que esperar 60 años para que hubiera un primer reconocimiento del derecho a la salud. Después tenemos, ahora me refiero a ello, después tenemos 30 años de no justiciabilidad, o sea, de reconocimiento constitucional, pero no justiciabilidad, y tenemos muy poquitos años, 10 años, de el derecho reconocido y el derecho ya con posibilidad de llevarlo a tribunales. Bueno, decía, hubo que esperar 60 años para que en la norma máxima se aludiera al derecho, y su primera formulación en el artículo 4 es un poco extraña, por lo menos para la mirada actual. Los titulares del derecho eran solo los menores de edad y el sujeto obligado no eran las autoridades estatales, eran los padres de familia. Los padres debían de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Esto ocurrió en marzo de 1980. Por lo tanto, la constitucionalización en un sentido fuerte, perdónenme, ocurre hasta 1983, cuando ya se universaliza su titularidad, se identifica al Estado como principal sujeto obligado, y bueno, simplemente como apunte, entre paréntesis, decir que esto tuvo relación ya con el derecho internacional de los derechos humanos, porque ocurrió un año y pocos meses después de que entrara en vigor en México el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya importancia ya se ha resaltado en este espacio. Sin embargo, desde su constitucionalización y hasta fecha bastante reciente, el derecho a la salud fue considerado, pues, en general por la doctrina, por la jurisprudencia, como un derecho programático. Esto no es único en México, aunque sí tardamos más en salir, digamos, de esa concepción teórica. De hecho, todavía hay algunas resistencias. Se consideró durante muchos años, 30 años, un derecho programático condicionado a pues, la creación de normas, y a la existencia de recursos presupuestales. Por lo tanto, durante todos esos 30 años no existió la posibilidad de reclamarlo en tribunales. Era un derecho sin garantías secundarias, cuya materialización pues, quedaba en manos solo del legislativo y del ejecutivo, sin que la ciudadanía tuviera la posibilidad de acceder a vías judiciales para reclamarlo. Por lo tanto, la salud, durante todos esos 30 años, bueno, habría que sumarlos a los otros 60, pues queda en un marco de discrecionalidad política en el que su respeto, protección y garantía dependía de la buena voluntad, entre comillas, de los gobiernos de turno o, por supuesto, de la capacidad política, sobre todo esto, de la sociedad organizada para reclamarla a través de la movilización social. Muy riesgoso, tomando en cuenta que pues, México durante muchos años fue un sistema profundamente autoritario y violento, ¿no? Esta situación comienza a modificarse en fecha reciente, 2011, ya también hubo referencias a esta reforma constitucional que todos y todas conocemos, pero pues siguen existiendo retos muy importantes, todavía fuertes resistencias y avances
graduales. El cambio, digamos, para pensar el tema de la justiciabilidad de los derechos en México, pues tiene que ver primero con una teoría latinoamericana de la justiciabilidad de los DESC. Por supuesto, avances interpretativos por parte del comité, ¿no? Las observaciones generales principalmente, y también avances muy relevantes en la jurisprudencia comparada, en el derecho comparado, Colombia, Argentina, ¿no? Y esto comienza a mover a los jueces en México para reconocer que el derecho a la salud puede ser problematizado en tribunales. El primer caso es por lo menos el que yo tengo registro, es de 2008, es el caso Mininuma. Es un precursor de la justiciabilidad del derecho a la salud. Es un caso interesante, en realidad no muy bien desarrollado, no muy bien argumentado. El juez, esto no llegó a la corte, esto se resolvió en primera instancia. El juez en realidad copió y pegó la observación general número 14 del comité DESC y luego resolvió sin mayor argumentación. Pero en cualquier caso es un hito en nuestro país. Y a partir, sí, de la reforma de 2011, pues, con todo el tema de la interdependencia de todos los derechos, mismas obligaciones, interpretación conforme, ya tenemos algunos amparos a los que se ha hecho alusión en este espacio. Sin embargo, siguen siendo muy pocos, no demasiada innovación. Se decía aquí decía Juan Camilo que el amparo se parece a la tutela. En realidad se parece poco, tiene el mismo espíritu, pero el amparo es profundamente técnico, es muy caro, requiere siempre abogados. En Colombia se presenta una tutela cada 34 segundos, probablemente en México se presenta una cada 34 días, si nos va bien en materia de salud, o incluso cada 34 semanas. Es muy difícil de poner en marcha el amparo, sobre todo para sujetos en situación de subalternidad. Y esto también es problemático, ¿no? Por lo tanto, hay un avance lento en su judicialización en comparación con Colombia, con Argentina, es abismal. Además está esto a lo que ya también se refería Paola, ¿no? De miradas más precavidas sobre la justiciabilidad, sobre la intervención de los jueces. Sobre todo, yo subrayaría eso, porque para los grupos en situación de opresión, de discriminación, de exclusión, es difícil acceder a este procedimiento. Y entonces se ha discutido mucho esto, ya también está en la bibliografía, el hecho de que la judicialización pues también puede en un momento dado tener un sesgo de clase, en tanto que solo le permite a sectores con capacidad de pagar un abogado acceder a la justicia. Y por eso, por estas razones, por esta complejidad, estos retrasos, yo quisiera resaltar la importancia de este repositorio, no solo para personas, no solo para las organizaciones no gubernamentales y los jueces, sino fundamentalmente para la administración pública, quien, como todos y todas sabemos, pues es la garantía primaria para el respeto, protección y garantía del derecho a la salud. Y quisiera entonces referirme a la función objetiva de los derechos. Voy fatal en el tiempo. Como todas y todos sabemos, pues la función subjetiva de los derechos, que es la posibilidad de que una persona titular acuda a un tribunal para reclamar un derecho, desde la década de los 50 en Alemania, esto es mérito, digamos, de la doctrina alemana y su materialización, pues es mérito del Tribunal Constitucional alemán, consideró que los derechos tenían un segundo rostro, digamos, y no solo o más bien una segunda función, no solo la función subjetiva, sino también una función objetiva que complementa la subjetiva. Y esto significa que los contenidos de las normas de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, se convierten en criterios de validez para todas las demás normas inferiores y para todos los poderes dentro del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que las decisiones de los poderes públicos, para ser válidas, tienen que ser consecuentes con el contenido general de los derechos, independientemente de las pretensiones subjetivas de cada persona o de cada grupo, independientemente de que un grupo o una persona pongan en marcha un amparo. Y por lo tanto, de la lógica de los derechos planteados como exigencias subjetivas, se transita, digamos, a la de los derechos como principios y valores sobre los que se edifica todo el Estado constitucional. Esta dimensión está reconocida en México, no está reconocida, digamos, de manera explícita en la Constitución, sí implícitamente en el párrafo 3 del artículo 1, y la Suprema Corte de Justicia sí la ha reconocido explícitamente su jurisprudencia. Voy a saltar eso, aquí tenía algunas anotaciones, pero para poder intentar terminar en tiempo. Solamente decir que esa función objetiva de los derechos está plenamente reconocida en el sistema jurídico mexicano
Y por lo tanto, las autoridades administrativas en el campo de la salud están obligadas por la Constitución a conducir sus prácticas y a desarrollar sus políticas. Todo el diseño, el desarrollo, la evaluación de sus políticas públicas tiene que estar orientada por el enfoque de derechos. Hoy, digamos, el texto constitucional en interpretación conforme con el derecho internacional interpela de forma directa a las autoridades administrativas para que se conduzcan con base en el contenido de los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, el del derecho a la salud. Esto está lejísimos de ocurrir en la realidad, ¿no? Esto no ocurre en México. Lo que predomina en México en las prácticas administrativas es una increíble, una enorme distancia, casi un divorcio entre el enfoque de derechos y el desarrollo de políticas y prácticas administrativas. Como sucede en general en otras regiones del continente, las leyes reglamentarias de los derechos, nuestra ley de derecho a la salud, en realidad es una ley orgánica que se utiliza para diseñar los órganos de la administración y otorgarles facultades, pero no definen el contenido de los derechos ni establecen las obligaciones que adquieren las autoridades frente a ellos. Por lo tanto, lo que tenemos más bien es un paisaje jurídico plagado de leyes sin contenido sustantivo, a partir de lo cual se abre en favor de la administración un amplio marco de actuación con un importante grado de discrecionalidad. Tengo aquí los problemas que genera esta desconexión entre derechos y política, ¿no? Hay muchas consecuencias generales muy inconvenientes, sobre todo para las personas en situación de mayor pobreza y exclusión, pero ya tengo 12 minutos, por lo tanto no se las comparto. Si hay alguien que en preguntas y respuestas le interesa que yo profundice en eso, puedo hacerlo con mucho gusto. Solo quería decir que, por lo tanto, como conclusión, pues este repositorio no solo puede ser y será seguramente de gran trascendencia para las organizaciones, para la ciudadanía organizada en la lucha por sus derechos, para el Poder Judicial, sino también para la administración pública, que puede encontrar aquí los mejores estándares, los más desarrollados estándares en el derecho comparado, en el derecho internacional, en el derecho regional, que le permitan entender cómo deben de transformarse las normas, esto para el Poder Legislativo, por supuesto, y cómo deben desarrollarse las políticas públicas en México en materia de salud con un enfoque de derechos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias también por quedarte en tiempo, si bien era complejo esa parte hasta estas alturas. Bueno, la verdad que lamentablemente no vamos a tener tiempo para las preguntas y respuestas. Igual algunas de las preguntas que teníamos en el chat ya fueron respondidas por las personas que fueron haciendo sus intervenciones, así que creo que no queda nada pendiente. Agradecer nuevamente al Consejo, a todas las personas del Instituto que estuvieron involucradas en este proceso y en especial a nuestros panelistas y a todas las personas que se quedaron hasta esta hora para terminar de escuchar las intervenciones. Creo que nos quedamos con muchas cosas pendientes, muchas cuestiones para discutir y muchas maneras en las que debemos pensar para que este recurso, esta herramienta que es el repositorio se convierta realmente, se transforme en una herramienta que pueda avanzar el derecho a la salud. Mucho trabajo por hacer y bueno, muchas buenas cosas que podemos sacar de esta nueva herramienta. Así que gracias a todos y a todas por la participación y por quedarse hasta este momento. Y bueno, si hay preguntas, obviamente pueden acercárnoslas por mail y con gusto las respondemos. Gracias nuevamente.